Dele la bienvenida al doctor Felipe Vega de la Cuadra. Doctor Felipe Vega de la Cuadra, es un gusto verlo. Hacía tiempo que ya no podía tener Nah, este contacto que sea virtual con usted. Muy buenos días y bueno, pues como siempre, gracias por estar junto a nosotros. qué gusto inmenso, Carlita, y gracias por el piropo inicial que me pone en calidad de maestro. Usted siempre tan gentil, siempre tan dama, siempre tan amable con los invitados. Y Jaime, un gusto encontrarme con usted también. Bueno, pues Doctor, bueno, hablemos vamos del a hablar tema. de varios temas, no solamente vamos a dejarlo en el tema central, pero bueno, iniciemos por lo que se da esta entrevista y es justamente, digamos que indirectamente, ¿no? Esa sanción, porque es indirecta, ¿no? El decir que hemos encontrado plaga es una sanción indirecta, digamos que un tanto diplomática, ¿no? Que está dando Rusia a Ecuador. Eh, ¿qué podemos entender o qué podemos avecinar que va a venir de un gobierno que es bastante tajante en sus relaciones internacionales? Bien, Carlita. Primero debemos comprender que la Federación Rusa tiene una historia diplomática muy larga, desde el siglo XVIII o un poco antes, cuando se implantó en Europa con el gobierno de los zares. La diplomacia rusa ha sido una de las diplomacias más fuertes y más coherentes y más sostenidamente formales en la historia final de los últimos dos siglos, ¿no? En cambio, la diplomacia ecuatoriana se ha convertido en una diplomacia lamentable, realmente lamentable, que ha permitido el ingreso de fuerzas policiales en nuestra embajada en Londres, que se ha entregado como mesa servida a intereses de segundos y terceras naciones y que no atina ni siquiera a respetar las formas, al punto que el actual canciller sale y dice muy deportivamente, muy olímpicamente, que el Ecuador desconoce el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, esto es un disparate, una muestra de la pobreza de nuestra diplomacia ecuatoriana. No, es lamentable y penosa. Entonces, la diplomacia dirigida por el canciller Lavrov de la Federación Rusa, que es uno de los hombres más reconocidos en el ámbito diplomático global, pues hace una medida diplomática, por supuesto que diplomática, para decirle al Ecuador, porque en diplomacia se sugieren cosas, no se dicen directamente, se sugiere. Le está diciendo, señor, no incumpla los convenios que tenemos, porque si usted incumple los convenios que tenemos, nosotros vamos a dejar de comprarle sus productos. ¿No? Así de sencillo. Y entender eso no es para rasgarse las vestiduras, es para comprender que una nación, una de las más poderosas del mundo, le está diciendo al gobierno ecuatoriano, no haga tonterías, no haga tonterías, porque a usted le van a caer sanciones muy serias. El pretexto diplomático es la mosca jorobada, pero toda esta medida lo que hace realmente es jorobarle a la producción nacional. Esto es evidentemente y claro. Ahora, para entender lo que está sucediendo en el Ecuador, yo creo, Carla, que hay que hacer un poco de historia para comprender por qué tenemos armas de fabricación soviética, por qué quieren deshacerse de esas armas de fabricación soviética, por qué el señor Noboa sale con esto como si fuera la gran solución para la seguridad en el Ecuador. La historia comienza, mi estimada Carla, mi querido Jaime, comienza luego de la guerra que tuvo el Ecuador en Paquicha, año 1981, que en mayo, cuando habían bajado las hostilidades, el presidente Roldós fue a visitar la frontera y tuvo el accidente lamentable que todos conocemos. Bien, en esa guerra, el Ecuador, el alto mando militar ecuatoriano, se dio cuenta que nuestros sistemas de defensa eran sistemas absolutamente obsoletos. Sistemas que tenían aviones Canberra, que tenían aviones que usó Estados Unidos en la guerra de Corea y que ya eran absolutamente obsoletos, que no teníamos
sistemas de defensa aérea, que no teníamos armas antitanque, que no teníamos vehículos blindados, es decir, que estábamos desactualizados y por eso sucedió lo que sucedió en la guerra de Paquisha, Machinaza, Mayaicu, que nos acordaremos. Entonces, las Fuerzas Armadas ecuatorianas entraron bajo el mando de Richelieu Le Boyer, con la participación del general Moncayo y otros militares de mucho prestigio en ese entonces, entró en un proceso de modernizar el armamento defensivo del Ecuador. Y la única opción de modernización y de optimización de los recursos para hacerlo fue mirar al armamento de fabricación soviética, que estaba disponible para nosotros, porque los Estados Unidos, luego de los temas vividos en la guerra del Pacífico Sur entre Gran Bretaña y Argentina, cerraron las llaves del armamento de fabricación norteamericana a Latinoamérica, a Sudamérica especialmente, y al Ecuador especialísimamente. Entonces, aprovechando, y esto quiero ser muy didáctico con las personas que nos escuchan, aprovechando los convenios que la dictadura militar del general Rodríguez Lara había establecido con Rusia, de trueque de banano, de camarón, de petróleo, con bienes de fabricación soviética, entonces se establecieron estas negociaciones para equipar a las Fuerzas Armadas con miras a la defensa. Pues bien, eso se hizo. Y las Fuerzas Armadas ecuatorianas pasaron de la inmovilidad en la que se encontraban a un estado de equipamiento y de capacidades óptimas, entendiendo la situación económica del país, y la mayoría de armamento era de fabricación soviética. Ese armamento, Carla, fue utilizado en la guerra del Cenepa, años después, casi 10 años después, y en la guerra del Cenepa ese armamento nos dio la victoria. La victoria del Ecuador en el Cenepa se realizó y se alcanzó con el armamento soviético que las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Fuerza Aérea ecuatoriana tenían a su disposición y tienen hasta el día de hoy. No estamos hablando de poca cosa, Carlos. Estamos hablando, si entonces, me permite, mire, usted, perdón que lo interrumpa, usted nos ha hecho un recorrido por la historia, ¿no? De cómo llega ese armamento, la necesidad en ese momento de recibirlo, por el conflicto que vivíamos. Entonces, ¿usted cree que el gobierno sabía, realmente tenía conciencia de lo que iba a entregar a Estados Unidos? ¿O simplemente lo hizo en un momento de desesperación por el tema de seguridad? Porque desde mi punto de vista, esa desesperación por querer ganar popularidad empezó a ser diversa. Así no es. Las Fuerzas Armadas saben exactamente el estado del equipamiento que tienen. Y saben que de la docena, le voy a dar el dato exacto, tenemos una docena de 12 helicópteros Mi-17-1B activos, operativos, 12. Y son los helicópteros con los cuales se transporta personal, se hace atención, se combaten incendios, se hacen operaciones de salvataje. Son 12 helicópteros MI activos. Tenemos más de 100 ametralladoras antiaéreas ZPU, más de 100 operativas. Tenemos decenas de cañones automáticos antiaéreos ZU-23, más de 200 misiles tierra-aire, Igla y Estela, más de 200. Esos misiles tierra-aire fueron los que bajaron, por ejemplo, al famoso MacGyver, que era el piloto peruano que atacaba nuestros puestos. Con un misil Igla bajaron el helicóptero, ¿no? Son misiles de alta tecnología, no son cualquier cosa. Tenemos más de 200 operativos, absolutamente útiles. Tenemos vehículos con misiles tierra-aire de corto alcance, los 9K-33 OSA. Estos misiles son misiles antiaéreos.
misiles que alcanzan 15 kilómetros, o sea, pueden bajar un avión a 15 kilómetros de distancia. Eso es corto alcance, pero a 15 kilómetros le pueden bajar. Tenemos, de estos, tenemos vehículos, creo que son 6, y fueron adquiridos a Ucrania para el conflicto, antes del conflicto del CENEPA. Y esto además de unidades lanzacohetes RM-70, que son las que nos dieron el triunfo en el CENEPA, absolutamente operativas. Tenemos también lanzagranadas RPG-7 y automáticas lanzagranadas AGS, armas antitanque. Es decir, las Fuerzas Armadas están equipadas con equipo soviético, operativo. ¿Por qué se deshacen de ellas, de esas armas? Porque dijo el señor presidente, y eso está recogido por ejemplo, en Infodefensa, que en el mes de febrero iban a ir entregando todas estas armas que son chatarra. Por una razón muy sencilla. Doctor, ¿a qué se considera chatarra? O sea, el armamento, ¿en qué momento se lo considera chatarra? Cuando no ¿Qué funciona, determina que es chatarra? ya no cumple su objetivo o no puede ser actualizado. No. Si usted tiene un lanzacohetes en donde ya no puede conseguir cohetes, eso ya no tiene utilidad, por lo tanto debe ser chatarrizado, porque no sirve. Pero todos estos sirven. Es más, mire, yo participé como viceministro en un encuentro entre el Ministerio de Defensa ruso y el Ministerio de Defensa ecuatoriano, en donde se estableció un plan de actualización de todo el armamento, que no era un plan de costos exorbitantes, pero que le ponía al día a todo la enorme cantidad de armamento que el Ecuador dispone de fabricación soviética y que, por ejemplo, un helicóptero MI que se adquirieron en el año 2010, los últimos, puede tener una vida útil de 60 años. De 60 años. Ahora, ¿por qué los Estados Unidos se interesan en eso? Porque usted se acordará del cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, ¿cierto? En donde la esposa de Aladino, la novia de Aladino, tiene la lámpara mágica donde está el genio, y el que quiere esa lámpara pasa por ahí diciendo: cambio lámparas viejas por lámparas nuevas. Eso hace el Comando Sur de los Estados Unidos. Cambio armamento soviético por armamento nuevo. ¿Va? Eso es lo que están haciendo, y lo han hecho. El mensaje que ha mandado la jefa del Comando Sur es un mensaje para Venezuela, para Perú, para Nicaragua, para Ecuador y para Cuba. Bueno, a Cuba no le toman en cuenta, pero también tiene armamento soviético, de fabricación soviética. Denos su armamento y nosotros les damos armamento moderno. Lo mismo de Jafar, que va diciendo: cambio lámparas viejas por lámparas nuevas. ¿Para qué, Carlita? Pero entonces, doctor, ¿fue una estrategia de Estados Unidos lograr convencer, digámoslo así, a este presidente joven que buscaba pues la necesidad de popularizarse en función de la inseguridad? O sea, ya lo venían pensando y cayeron en la trampa, o estaban conscientes. Y le pregunto si cayeron en la trampa o estaban conscientes, porque ahora tienen un problema y les toca dar la cara. ¿Qué van a decir? Estaban conscientes, y usted es muy gentil, vuelvo a ratificar su gentileza, al pensar que es un joven inexperto el presidente. El presidente es un presidente norteamericano, que obedece a los norteamericanos, así de sencillo. Mire, el alto mando militar, las Fuerzas Armadas ecuatorianas en el año 81, desde el 81 en adelante, cambiaron el enfoque del armamento de nuestras Fuerzas Armadas. Pasaron del armamento dependiente de los Estados Unidos al armamento de la órbita soviética. Se alinearon en la Guerra Fría. Compraron ese armamento. Y ese armamento que se nos donó, se nos dio en canje, una serie de figuras que facilitó el armamento ecuatoriano,
eh, hoy debe ser usado en Ucrania. ¿Por qué razón debe ser usado en Ucrania? Porque entrenar a un piloto de un Black Hawk, de un helicóptero de alta tecnología Black Hawk, no toma 4 días, Carlita. Eso le toma 1 año, 2 años. Entonces, el ejército ucraniano está entrenado para usar armas de fabricación ucraniana o fabricación soviética o fabricación rusa. Ellos manejan helicópteros MI, utilizan los lanzagranadas, manejan IGLA, manejan los lanzacohetes Osaka ETM. Es decir, les van a dar armamento que ellos saben utilizar, armamento operativo, operacionalmente válido. Y van a equipar a las fuerzas ucranianas con ese armamento. Por eso la Federación Rusa reacciona, porque el Ecuador este rato está enviando armas en un conflicto. El Ecuador no puede enviar armas a un conflicto en ningún lugar del mundo. Nuestra Constitución lo prohíbe. Los acuerdos internacionales del Ecuador los prohíben. Nosotros no podemos mandar armamento. Doctor, antes de darle paso a Jaimito, que está desesperado por saludarlo también y preguntarle, me he quedado algo que me queda en la cabeza, no quiero dejar de preguntarle. Desde su criterio y su experiencia, ¿esto significa que este gobierno va a ser servil al gobierno americano? ¿Está alineado al gobierno americano? ¿Va a seguir directrices del gobierno americano? Sí, y ya lo hace. El momento que permite esto está siguiendo las directrices del Comando Sur de los Estados Unidos. El momento que firma y ejecuta los acuerdos que inicialmente los propuso el señor Lasso, está entregando el país de una forma infame a los Estados Unidos, a una nación extranjera, a una potencia extranjera. Mire, Carla, la discusión, esta es una discusión de fondo en la defensa. ¿Qué sistema de armas debe tener una Fuerza Armada? ¿Con qué proveedor de armamento se alinea? Porque eso genera dependencia. Mire, yo he denunciado en varios lugares que el Ecuador tiene 100 vehículos Hammer paralizados de fabricación norteamericana porque no nos han vendido en 10 años o más, en 12 años, no nos han vendido una bujía para esos vehículos Hammer. Tenemos más de una centena de lanchas rápidas inutilizadas, lanchas que son para luchar contra el narcotráfico, de fabricación norteamericana, porque los Estados Unidos no le ha vendido a las Fuerzas Armadas ecuatorianas una bujía para reparar esos motores, ¿no? Durante 12 años. Entonces, la alineación con una u otra nación en la adquisición de armamento significa inevitable e inmediata dependencia. Hay naciones con las que la dependencia es menos dramática que con otras. La dependencia de los Estados Unidos es absolutamente dramática, porque conlleva inmediatamente una intromisión en política interna, una intromisión en administración interna, una intromisión en el manejo de la democracia. No porque yo lo diga, sino porque los mismos Estados Unidos tienen un pensamiento que se llama el destino manifiesto. Ellos creen estar destinados por la providencia, es decir, por Dios, a implantar la libertad, la democracia en todo el mundo. Y por eso tienen fuerzas de intervención y por eso toman decisiones políticas en segundos países. Doctor, el economista Víctor Andrade nos escribe, dice, existe un reglamento de chatarrización emitido por la Contraloría y es un proceso riguroso. Allí consta el procedimiento para equipos y bienes de las Fuerzas Armadas. ¿Habrá pasado por este procedimiento, esta chatarrización? ¿Se acuerda del bolero ese que dice, lo dudo? Lo dudo, Jaime. Yo dudo absolutamente. ¿Cómo puede declararse chatarra a un helicóptero comprado en 2010? Que no es uno, son 12. No los 12 comprados en 2010, pero los 12 están operativos, están volando, no puede chatarrizar. Esa es una infamia. Ahora mire, el Ecuador con esto
está cumpliendo un deseo carísimo que está dentro de las Fuerzas Armadas, de un sector de las Fuerzas Armadas. Un sector que se opone al armamento que tenemos porque aspira a hacer compras masivas de armamento. Las compras masivas de armamento traen consigo procesos oscuros. Acordémonos, ¿qué le pasó al general Gabela? Al general Gabela le mataron en el proceso de compra de unos helicópteros, ¿no? Y dice el perito Mesa que fueron gente de las mismas Fuerzas Armadas. Eso dice él. Entonces, hay una especie de empuje interno, de prurito interno, de salir del ámbito de Oriente, digamos, de la ex Unión Soviética y de China. Mire, recibimos una donación de China de 10.000 fusiles AK-47, fabricados por la empresa china Norinco, ¿ya? Con municiones, con repuestos, con campos de tiro virtual para aprender a dispararlos, todo. Nunca los usaron. Nunca, jamás los usaron, Jaime. Y ahora son parte de la chatarra que van a entregar a los Estados Unidos, según Infodefensa, ¿no? Y según informes que me han dado de adentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esos 10.000 fusiles chinos de asalto que están intactos, nunca los han disparado, nunca los han sacado de sus envoltorios de aceite, jamás los han sacado, han sido declarados chatarra. ¿Por qué razón, Jaime? Porque los pidió la Revolución Ciudadana. Falso, la Revolución Ciudadana no pidió esa donación. Esta es una donación que pidió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos hicieron un análisis de equipamiento, de lo que necesitaban, y pidieron eso. Nosotros cambiamos, porque venían mucho más, venían como 30.000, ¿no? Logramos cambiar como 20.000 que no estaban embarcados y los cambiamos por carpas, por tiendas, por hospitales móviles y una serie de cosas más, que están chatarrizados. La pregunta es, ¿por qué razón no usaron 10.000 fusiles AK-47 que los usan todas las Fuerzas Armadas del mundo, que se han demostrado ser los fusiles más eficientes para las Fuerzas Armadas? Porque quieren comprar fusiles M16 de fabricación norteamericana. Porque en la compra habrá alguien que les caliente la oreja, ¿no? Puede haber intereses. Así de sencillo. Claro, no hay que engañarnos. Aquí está el sueño de algún sector de las Fuerzas Armadas, cuidado, no son todos, cuidado, no es la mayoría, cuidado, hay oficiales absolutamente pundonorosos. Es más, los actuales generales de hoy fueron capitanes, tenientes que usaron esas armas, esos sistemas de arma en la guerra del CENEPA, y saben de su utilidad, saben de su validez, saben de su eficiencia. Lo que pasa es que algún sector está interesado en una compra masiva de armas porque que nos van a regalar 200 millones para reponer todo lo que vamos a entregar, todo lo que han dicho que vamos a entregar. Están entregando 12 operativos. No sé si entregarán los que están de hacerles overhauls y cambiarles motores o qué sé. Y me decía ayer el asambleísta y que fue embajador también de Ecuador en Rusia, Patricio Chávez, que dentro de esos helicópteros hay 2, parece, helicópteros que fueron comprados en el gobierno de la Revolución Ciudadana a Rusia, sí, señor, y que están operativos y que también 2010 se los van a entregar. Sí, señor, en el 2010. Que no tienen ni 15 años y que estos helicópteros tienen una vida útil de más de 70 años. Sí, señor, sí, señor. Son unos tractores, son a toda prueba, son esos vehículos de combate, realmente de combate, que no se dañan. Nosotros tenemos una gran cantidad de equipamiento. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer con todos los vehículos chinos de
transporte que compró la Revolución Ciudadana. También los van a chatarrizar. ¿Qué van a hacer con los puentes desplegables para nuestro cuerpo de ingenieros que se compraron y que nos entregó China? También los van a chatarrizar, como están chatarrizando los fusiles flamantes, intactos, de paquete, que nunca les han disparado, que nunca les han utilizado. Estas son las grandes preguntas. Es que quieren deshacerse de todo aquello para abrir las puertas de un negocio muy grande, porque a nadie se le va a escapar que el negocio de las armas es uno de los negocios más grandes que hay en el mundo. Y si es que yo logro que un país me compre armas a mí, entonces voy a tener un cliente de miles de millones de dólares, constante y atado a mi monopolio. Esta es la lógica que está funcionando. Doctor. O sea, por todos lados nos afecta. Doctor, pero hemos visto, ¿no?, que la canalla mediática ya salió a santificar todo lo que está haciendo el gobierno y que todo ese armamento bélico es chatarra. Hemos visto que ya están desfilando algunos opinólogos que son de la línea de la ultraderecha y que santifican todo lo que está haciendo este gobierno alineado a los intereses de la derecha. Pero por supuesto, Jaime, aquí no se trata de pensar en el país. Lo que sí hicieron las Fuerzas Armadas en el año 81. En el año 81 las Fuerzas Armadas establecieron un plan a 20 años de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, de equipamiento de las Fuerzas Armadas, de aumento de capacidades, de renovación de la política de defensa de las Fuerzas Armadas, pensando en el país. Y eso les llevó a hacer las compras que se debían hacer. Este momento no se piensa en el país. Mira, hay una cosa que es una discusión que está muy en boga en todas las publicaciones especializadas de defensa del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica ha declarado en sus políticas de defensa que los ejércitos y las fuerzas armadas de los países de la región, de México a Chile, deben desaparecer. Óiganme bien, señores soldados y señoras soldadas, ¿no? Los Estados Unidos quieren desaparecer las fuerzas armadas de los países. Esto no me estoy inventando yo, esto hay que leer en las revistas especializadas de análisis de defensa. ¿Por qué razón? Porque quieren convertirse en el único ejército continental. Este es su objetivo, su horizonte. ¿Y cómo se desaparece una fuerza armada? Dejándole sin equipamiento, sin funciones, sin ninguna utilidad en el país. Lo que sí quieren reforzar es a los cuerpos policiales. Acordémonos que Costa Rica no tiene ejército, no porque ellos lo hayan decidido, sino porque los Estados Unidos decidieron que no, y que no existe. Lo propio quieren aplicar en todo el continente. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que básicamente es malo porque nos deja a merced de un ejército extranjero de ocupación. Esta es la geopolítica planteada. Entonces, todo lo que vaya en detrimento de la operacionalidad, la operatividad de Fuerzas Armadas, está bien. Según esa lógica, nuestros países, deben tener un servicio de policía marítima, de guardacostas, y un servicio de guardia nacional muy restringido como ellos tienen. No más, no más. Por eso nos dejan sin armamento. Yo quisiera preguntarle a las Fuerzas Armadas y a los generales de las Fuerzas Armadas y almirantes de las Fuerzas Armadas, ustedes con 200 millones de dólares van a instalar 6 centros de defensa antiaérea, de defensa aérea, con misiles tierra-aire de alcance corto y medio. Los 200 millones no les alcanza para poner uno, pero van a entregar 6. Es que este es el negocio que están haciendo, ¿no? Los 200 millones de los Estados Unidos es un caramelo que se le da a un niño al que se le quita todo, porque nos quitan hasta cascos que donó China. Doctor, es decir,
que de esos 200 millones de dólares que nos va a entregar Estados Unidos a Ecuador, no hay beneficios para el país. Pero mire, Jaime, si yo a usted le digo, usted me entrega su medio de comunicación, su casa, su vehículo, y yo le doy $5.000. ¿Eso es negocio para usted? Ninguno. No, no es negocio. Porque además Estados Unidos no nos va a dar armas de tecnología moderna. No, eso está prohibido para hacerlo. Lo que van a hacer Ayer es ir justamente al desierto de Mojave, donde tienen cementerios enormes de armamento, coger algunas piezas de armamento y vehículos, hacerles un upgrade, cambiarles alguna pieza y entregarlo. Es decir, la basura de ellos, la chatarra de ellos, le van a dar una pintada y nos van a entregar a nosotros. Ayer nos decía Patricio Chávez que esos helicópteros que está entregando Ecuador, en este momento, así como están usados, esos helicópteros cuestan 30 millones de dólares aproximadamente. Y que si son 8, él hablaba de 8, pero usted nos dice que son 12. Imagínense, o sea, sobrepasa los 300 millones de dólares y el resto del armamento. ¿Cuánto cuestan las 6 bases de lanzamiento de misiles tierra-aire para defensa aérea? Para bajarse aviones, son misiles que bajan aviones. El OSA-KM. ¿Cuánto cuesta cada uno de ellos? Son 6. ¿Cuánto cuesta? Creo que son 17 lanzacohetes tierra-tierra. ¿Cuánto cuestan los 10.000 fusiles que donó China? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuestan los lanzagranadas? ¿Cuánto cuestan los sistemas IGLA y el otro nombre que no se me acuerda, de misiles tierra-aire de manejo móvil? ¿Cuánto cuesta eso? Tenemos más de 200. Es que esto es lo que no estamos viendo, ¿no? Porque es lo que se hace siempre en el Ecuador. La generadora Coca-Cola Sinclair no sirve, no vale para nada. Hay que venderla. Y la Coca-Cola Sinclair está produciendo 1.3 gigavatios todos los días. Pero según ellos no sirve, hay que venderla. 31% de la energía del país. Claro, pero todos, la prensa basura y los administradores de derecha dicen, no sirve, tiene Todos los días le tiran lodo con ventilador. Todos los días porque quieren comprarla. O sea, qué gran negocio para los Estados Unidos. Venir a un país, recoger su armamento, llevárselo curiosamente en un avión de fabricación soviética, porque el Antonov es un avión de fabricación soviética, llevarse las armas para entregarlas a Ucrania. Porque como le decía Carla, mi querido Jaime, usted, un operador de los misiles tierra-tierra, de los sistemas de cohetes tierra-tierra, no lo entrena en un día. Pues. Claro. El ejército ucraniano sabe manejar estas armas. Está entrenado en el manejo de estas armas. Es decir, les van a entregar armas que ellos sí saben manejar. Uh-huh. Y Doctor, eso Rusia... Doctor, ¿qué significaría para Rusia en caso de que estas armas sean utilizadas para combatir contra ese país por parte de Ucrania? Eso es que el Ecuador toma una posición en la guerra, se alinea con el enemigo de Rusia. Y por lo tanto Rusia a sus enemigos no les va a comprar banano, no les va a comprar flores, no les va a comprar cacao, chocolate, no les va a comprar nada. Porque la guerra es así. Pero la diplomacia rusa es tan inteligente que no salen y dicen eso. Lo que dicen es, hay una mosca que está en el banano ecuatoriano y hay una infección que viene en los claveles del Ecuador y después habrá algún tema con las rosas y después habrá otro con el camarón y ellos están aplicando las normas fitosanitarias globales para la exportación e importación de bienes agrícolas
Y no están diciendo, ustedes han hecho un acto hostil. Claro. Eso, señora canciller, se llama diplomacia, entiendan. Ellos utilizan la diplomacia como tiene que ser, ¿no? No es que van y arremeten en un discurso contra los países que están en otra línea política, ¿no? Lo hemos visto a Lasso, a Moreno, al mismo presidente Daniel Noboa. O sea, tener una postura poco diplomática. No están manejando una política exterior como un país. Lo están manejando casi que a título personal, la posición de ellos nada más, sin medir las consecuencias. Seguramente muchos de los que van a ser afectados en este momento por la exportación del banano, de las rosas, y tal vez puede venirse contra el camarón, no sabemos. Seguramente votaron por el presidente Noboa. En este momento, esa gente deben estar repudiando la posición que ha hecho. No lo harán, no lo harán. Porque van a echar la culpa a Correa pues, por haber comprado helicópteros MI en el año 2010. O sea, esto funciona así. Mira, yo los comentarios de la gente alrededor de este tema. Y los comentarios son, muy bien que se deshagan de las armas comunistas. A ver, perdón, las armas no son ni comunistas ni capitalistas. Las armas son instrumentos que pueden ser bien o mal utilizados, punto. ¿No? Otro comentario que decía es que nosotros debemos tener armas norteamericanas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si son más caras, si nos ponen límites, si generan dependencia, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué razón tienen que ser norteamericanos? Es que son nuestros vecinos y son el ejército más poderoso del mundo. Caramba! Entonces en la Guerra de las Galaxias debían aliarse con Lord Dooku y Darth Vader, porque eran los más poderosos. ¿No? Eso no es así, Jaime. El público está confundido, porque le confunden, porque son temas confusos, mis queridos amigos. No son temas sencillos. Entender cuál es la dinámica de la provisión de armamento es entender una de las dinámicas más oscuras y complejas del planeta, que a usted no le van a ayudar a entender. Yo estoy tratando de ayudarle a entender cómo funciona esto. Si es que usted se alinea con un proveedor, con otro proveedor o con otro. Vamos a ver el caso de las vacunas en el COVID. ¿No? Vetaron las vacunas chinas, vetaron las vacunas cubanas, vetaron las vacunas rusas. ¿No? Pero sí permitieron las vacunas alemanas, norteamericanas, francesas. ¿Por qué razón? Por la compra, por el volumen de dinero que se manejó en la compra de esas vacunas. El mundo entero compró vacunas. Y no iban a permitir que sea China la que se beneficie de esa cantidad de recursos. A la final tuvieron que comprar a China, no les quedó más, porque no tenían la capacidad de producción. Pero la vacuna cubana, que era mucho mejor, se quedó al margen. La vacuna rusa se quedó al margen. Pocos países la compraron. Y quienes entraron a ese proceso de compra, pues recibieron sanciones del otro lado. Hay que entender que esto es uno de los negocios más grandes y más masivos que en cantidad monetaria que se manejan en el mundo. Y el Ecuador está parado en la mitad. Y quiero hacerles acuerdo de otra cosa. Esta idea no es original del señor Noboa. Esta idea es del Comando Sur de los Estados Unidos y fue propuesta por el señor Lasso en una visita que hizo a los Estados Unidos. Ahí le dijo al presidente Biden que el Ecuador podría regalar a Ucrania los helicópteros MI que tiene para apoyar en la guerra contra Rusia. Y lo dijo de una manera tan torpe, tan poco diplomática, que hasta la prensa norteamericana se le rió, ¿no sé? Pero esta es la idea que el Comando Sur viene proponiendo a los países de Sudamérica que tienen sistemas de arma fabricados en la Unión Soviética. Terrible, ¿no? Doctor, pasemos a otro tema. Claro. Ese acuerdo militar que tiene Ecuador con los Estados Unidos, ¿en qué nos puede beneficiar a nosotros? En nada. Así es sencillo, en nada.
Porque, Jaime, si usted firma un convenio con un tigre hambriento, en el que se van a sentar en una mesa los dos a comer civilizadamente, el tigre lo único que va a hacer es zampársele a usted, pues. Sacará las garras, se le tirará encima y lo comerá. ¿Qué le beneficia a usted tener un acuerdo con un tigre? Nada. En nada. Mira, el acuerdo de lo que se sabe es un acuerdo que le permite, y que es parte de lo mismo, es parte absolutamente de la visión geopolítica y geoestratégica que tiene los Estados Unidos y el Comando Sur sobre nuestro país. El acuerdo permite que en el Ecuador operen fuerzas armadas norteamericanas sin límite ninguno, sin límite territorial, sin límite legal, sin límite económico, porque pueden tener cualquier actividad económica y no pagar impuestos de ninguna especie. De ninguna especie, están exentos de impuestos. Con inmunidad diplomática. Las Fuerzas Armadas, exacto. Las Fuerzas Armadas y los contratistas de las Fuerzas Armadas pueden cometer cualquier delito y no van a ser juzgados porque van a tener un fuero hiper especial que no tienen ni siquiera los diplomáticos, Jaime. Porque si un diplomático, su misión diplomática, saca una pistola y mata a una persona, ese diplomático pierde la inmunidad, porque la inmunidad no es impunidad, inmunidad, no impunidad, es juzgado con las leyes de este país. Las Fuerzas Armadas norteamericanas, los contratistas norteamericanos, el personal civil que venga, sí va a tener impunidad. No pueden ser juzgados en el Ecuador. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Serán juzgados con leyes norteamericanas, que es un decir, ¿no? Van a regresar allá y no va a pasar nada. Ese tipo de cosas como operaciones y movilidad en cualquier lugar del territorio ecuatoriano. Ellos van a poder, además, manejo del espectro radioeléctrico sin límite y sin costo, con lo cual ellos van a poder bloquearle su señal de transmisión de Ecuador en directo, van a poder intervenirle sus teléfonos, que en el Ecuador, para intervenir un teléfono, tiene que haber autorización de juez solicitado por la Fiscalía. Pues ellos no van a tener ese límite, de ninguna especie. Entonces, ¿qué de beneficioso va a tener para el país? Nada. Y con una cláusula peor, que este convenio no tiene término. No es para 2 años, para 5 años, para 10 años. No, es para siempre. Como es la ocupación de la base de Guantánamo en la isla de Cuba. Para siempre, jamás, amén. Entonces seremos un país... Doctor, ¿pero puede venir otro gobierno y terminar con ese acuerdo? No, señor. No. La famosa base de Manta, que en estricto no era una base militar... Era un FOL. Sino era un FOL, un centro de operaciones aéreas, se fue porque se acabó el término, se acabó el plazo. Dijo, esto se acaba en tal fecha, de tal fecha a tal fecha. Y ahí el gobierno tuvo la capacidad de no renovar el acuerdo. Pero lo que ha firmado en su tiempo Lazo y ratifica el señor Noboa, eso no tiene fin. Es una condena perpetua. No hay modo de darlo por terminado. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Bueno, yo creo que lo primero es encontrar cuáles son los responsables de esto, pues. Y los principales responsables son los 6 jueces de la Corte Constitucional que encontraron un camino anticonstitucional para que eso entre en vigencia, Jaime. Estos son traidores a la patria. Estos deberían ser juzgados por un consejo de guerra, por hendido el país. Esto es peor que la venta de la bandera de la época de Luis Cordero, cuando se prestó la bandera a un buque chileno para que sea vendido a Japón en la guerra chino-japonesa, ¿no? Es que esto es lo que está pasando en el Ecuador. Las cosas que nos avergüenzan en la historia,
hoy se hacen con el descaro más grande. Hay 6 infames antipatrias que firmaron la autorización para que esos convenios no pasen por la Asamblea Nacional. Esos 6 son 6 jueces de la Corte Constitucional espuria que entró por la ventana. Son canallas, antipatrias. Esos tienen que estar en el basurero de la historia y ojalá algún día haya un mural en el Ecuador que pinte sus caras como traidores y traidoras a la patria, ¿no? Pero ahí están quietitos. Uno de ellos había dicho, y me razón a mí, que cuando le preguntó, ¿y por qué votan así? Le había dicho, yo no quiero perder mi visa. Por una visa estos canallas entregan el país para siempre. Jaime, esto es la cosa más vergonzosa que estamos viviendo. 100 años después el Ecuador se ha acordado, y más de 100 años, del famoso caso del buque Esmeralda, que se le conoce como la venta de la bandera, que se prestó la bandera ecuatoriana para que se venda un buque de guerra a Japón. Y hoy que hemos entregado el territorio, la soberanía, que hemos entregado la patria, nadie dice nada respecto a estos 6 canallas vendepatrias miserables que están cuidando el sellito en el pasaporte para tener visa en Estados Unidos. Este es lo peor que le puede pasar al país, Jaime. Estar en manos de esta caterva de horrorosos, pues. Porque después no vamos a poder salir de ese convenio, de esos convenios. Por ejemplo, hay una norma de los acuerdos de la lucha contra el narcotráfico que permite a la patrulla de guardacostas norteamericana operar en aguas internacionales, es decir, en la franja económica exclusiva del Ecuador, que hay libre tránsito de buques, les permite operar para luchar contra el narcotráfico, en operaciones conjuntas o coordinadas con la Fuerza Naval. Pues eso han venido haciendo y los barcos de los guardacostas norteamericanos han hundido embarcaciones pesqueras ecuatorianas, no una, muchísimas. Pues bien, este convenio les permite operar en aguas territoriales, sin ningún límite, sin ninguna coordinación. Ellos entran como si fuera su casa. Por lo tanto, pueden entrar al puerto de Manta, óiganme bien, al puerto de Manta y bombardear a los buques que están acoderados en el puerto, sin que haya ninguna sanción para ellos, ninguna, cero. Y sin que tengan que pedir permiso a nadie, y sin que pidan autorización y coordinación con la Armada. Eso está en el convenio, pues. Esto es lo que el Ecuador está firmando, esto es lo que están entregando. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y a esto la Corte Constitucional le dice, no, está bien, no es inconstitucional, que lo hagan nomás. Que lo hagan nomás. Judas, 6 Judas. Y ni siquiera por 30 monedas, por el sellito del pasaporte. Esto es terrible. Esto es terrible. Es digno de sentarse a llorar. Porque este país de Alfaro, este país de Sucre, este país de Abdón Calderón, estas Fuerzas Armadas gloriosas del CENEPA, están permitiendo todo esto. Entregando su armamento, entregando el país, ¿no? Y después, cuando vean las consecuencias finales de esto, unos estarán felices porque tienen la caricia de los amos del continente y otros estarán arrepentidos de todo esto. Y vemos que tiene el apoyo de los grandes medios, que todos los días entrevistan a gente que santifica todo lo que está haciendo, bueno, este gobierno y el gobierno anterior, porque con Lasso fue que se firmó este acuerdo. Sin embargo, Lasso anda campante, ¿no? Viajando, disfrutando, dando charlas de cómo gobernó el país o cómo lo destruyó al Ecuador. Si algo quisieran los grandes medios es ser filiales de CNN en español, pues ellos lo único que quieren es que el amo del planeta les acaricie la espalda, y resulta que el amo no acaricia a sus vasallos, ¿no? Les trata la patada como se trata a todo esclavo, pues, ¿no? Les trata la patada, les da asilo en Miami como le dio a ese señor Palacio, ¿no?
les da asilo en Miami. Los medios están felices con la libertad de prensa de la CIP. Es decir, son parte del aparato. Para ellos, el sueño dorado es que desaparezcan los pobres, que les maten a los de la izquierda y que seamos todos gringos. Todos seamos gringos. Eso, o sea, todos ellos. Y eso es lo que le venden al país. Y el gran drama, mi querido Jaime, es que un país de indígenas, de cholos, de negros, de montubios, un país descalzo, un país con chancletas, un país con botas de caucho, un país de pobres, feliz con que la princesa ecuatoriana vaya a dar a luz en Miami. O sea, ese es el drama. Y negándose a escoger autoridades que le defiendan, que defiendan la soberanía del país, que defiendan esta patria. Y encantados por votar por el heredero millonario nacido en Miami que va a entregar a los Estados Unidos el país. Porque eso es lo que está pasando. Porque el 15% del IVA no es para luchar contra nadie, es para cumplir un mandato del Fondo Monetario Internacional. Nada más. Doctor. Y para revalorizar sus propios bonos de deuda. Finalmente, doctor, ¿cómo describir la postura de este gobierno, de este presidente que tenemos? Pro-norteamericana, en favor de los Estados Unidos, obsecuente con los Estados Unidos, encantada con los Estados Unidos, a favor y funcionando para los Estados Unidos y no para este país, y no para los pobres de este país, y no para los necesitados de este país, que les dan un caramelito, ¿no? Ahora las Fuerzas Armadas están en la calle cogiendo ladroncitos de poca monta, y la gente de las iguanas, mi querido Jaime, mi querida Carla, dicen, qué bueno, por fin le cogieron al extorsionista este de aquí del barrio. Sí, pero ¿qué va a pasar con ellos? Ya hay 8,000 presos. Cuando sean 20,000, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Todos van a tener juicio, cárcel? ¿Qué va a pasar? ¿O van a volver a la calle? ¿Qué va a pasar? Este era un plan. Analizábamos el otro día con el doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de Justicia, que tuvo unos meses cuando llegó el expresidente Moreno, y él dice que vio cómo se planificó todo para destruir el sistema carcelario, para perseguir al expresidente Correa, para nombrar a gente que vaya a destruir o no vaya a hacer nada en las instituciones y decir que todo estaba mal, que todo funcionaba mal, y que todo siga igual, y que no tenga mantenimiento, instituciones del Estado que necesitaban mantenimiento, en fin, todo fue una planificación. Es así hasta llegar a donde Lasso, que fue presidente y que también terminó destruyendo parte de lo poco que quedaba, para que venga el gran Mesías, el Salvador de este país, con un plan supuestamente de combatir a la delincuencia y la inseguridad como el Plan Fénix, que yo no sé si existe o no el Plan Fénix, o ahora existe un plan militarización en el país. No hay plan Fénix, no hay plan nada. Lo único que hay es obediencia a los planes del Departamento de Estado norteamericano y del Comando Sur de las Fuerzas Armadas. Que ellos sí tienen planes, ¿no? Tienen planes muy bien armados. Tienen una gran cantidad de gente muy capaz construyendo estos planes. Y lo único que hacen es alinearse a esos planes. Nada más. Porque son un gobierno obsecuente que lo único que les interesa es revalorizar sus papeles de deuda. No les interesa nada más. Absolutamente nada más. Y participar de los grandes negocios con los dineros del Estado. No tienen otro objetivo. Ahora, el problema es que al seguir obsecuentemente estos planes, se llega a situaciones como la que vive Afganistán. Yo voy a poner ejemplos reales de intervención y de seguimiento de los planes de los Estados Unidos. Afganistán es un país caotizado, empobrecido, cundido de tráfico de opiáceos y de droga, absolutamente ingobernable, en lo que se ha convertido Libia. Libia, que era el país más desarrollado del norte de África. Este rato es un país de esclavos, con esclavos, se compra y se vende gente.
Un país sin construcciones, sin servicios de ninguna especie, sin moneda, sin nada, sin nada. Un caos, el caos más terrible que puede existir. Esto es el destino de los lugares que no son administrados por sí mismos, sino que siguen lineamientos exógenos. Y el Ecuador está yendo por ese camino. El único plan que existe es ese. Los planes acá no hay. ¿Cuál es el plan de manejo de los 8.000 actuales detenidos? ¿Cuál es el plan de manejo de los 20.000 detenidos a los que vamos a llegar en unas semanas más? ¿Dónde van a ir? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Cómo les van a juzgar? ¿Quién les va a juzgar? ¿Qué sentencias van? No, van a hacinarles en lugares que siguen siendo manejados por las mafias del crimen organizado. Es que esto es lo que estamos viviendo, Carla y Jaime. Yo no quisiera ser tan pesimista. Yo me creo un hombre optimista. A mí me gustan las cosas, verlas con positivismo, pero en el Ecuador ya no hay cómo, no hay por dónde. No hay por dónde. Y la gente va a seguir siendo empobrecida, y la gente va a seguir siendo despedida, y se va a quedar sin trabajo, y esto se va a ir agravando. Porque ¿cuánta gente queda sin trabajo con las sanciones a las 5 exportadoras bananeras que están ya establecidas en este momento? ¿Cuánta gente queda sin trabajo con las sanciones a las florícolas? ¿Cuánta gente se queda en la pobreza? ¿Cuántos de ellos votaron por el señor Noboa? ¿Cuántos arroceros se van a quedar sin trabajo al no poder producir con el 15% de IVA y el alza de combustibles? ¿Cuánto van a poder pagar de insumos y va a ser rentable la producción de arroz? ¿O va a entrar arroz peruano en cantidades y va a terminar de quebrar a todos? Es que estas son las cosas reales del país, Jaime y Carla, de la economía real, de la realidad real, de la que ellos no ven porque viven en burbujas maravillosas en mundos Barbie, ¿no? Y les interesa solo su lucro, solo su acumulación, sin que les importe un pepino lo que suceda con el resto de 8 millones, o los que seamos en el Ecuador. Ya no sabemos ni cuántos somos, si somos 8, si somos 9, si somos 7 millones, si somos 14, si somos 18, no sabemos cuántos somos, ¿no? Pero no les importa el destino latente. Pero lo que sí quieren es que en el 2025 les reelijan, y la papeleta va a ser la papeleta, como decía la doctora Porras, que nos daba la noticia de que ya el presidente de la Corte Nacional va a ser candidato a presidente, ya quiere ser presidente. En este síndrome de Lupo Quiñones, ¿se acuerdan ustedes del Lupo presidente cuando metió un gol en Argentina? El país entero gritando, Lupo presidente. Esta gente cree que por cualquier razón tienen que ser elegidos presidente. La señora fiscal que se cree presidenciable. La señora vicepresidenta se cree presidenciable. Y ahora el presidente de la Corte Nacional, espurio y prorrogado, también se cree presidenciable. Y van a llegar a la papeleta, Jaime y Carla, y van a ponernos una papeleta infame en el Ecuador, en el 25. Y la gente otra vez va a caer en la trampa. Otra vez va a caer en la trampa. Y eso es lo que más duele. Doctor, queremos agradecerle por este análisis que ha hecho el día de hoy junto a nosotros, que aporta muchísimo y que despierta a mucha gente que tal vez está muy pasiva. Yo creo que la gente debe pensar muy bien en la situación que está viviendo el país. No hay que callar, hay que decir las verdades. Algunos temen en decir la verdad, pero usted es una persona que aporta muchísimo, una persona valiosa, que tiene que seguir haciendo análisis, así como acá en Ecuador en directo, no solo en este medio, sino en otros medios, y que la gente lo escuche. Muchísimas gracias, doctor Felipe Vega. A ustedes, querido Jaime, querida Carlita, muchas gracias. Qué pena tener que analizar estos escenarios trágicos, ¿no? y dramáticos y sin salida, a la que nos lleva la incuria, la infamia de una clase
de una clase poderosa en el Ecuador, y la ignorancia y el desentendimiento de los pobres del Ecuador que siguen votando por ellos. Gracias al doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa,